será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Ore conmigo, por favor. Amantísimo Dios, Padre nuestro, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú en esta mañana hablándonos por tu palabra. Hablándonos por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a escudriñar tu palabra. Que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos a amar, Señor, tu palabra misma, y que podamos estar rendidos ante ella para glorificar tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. El mensaje de hoy lo he titulado Humildad y Servicio. Humildad y servicio. En cierta ocasión, una mujer se acercó a su pastor y le dijo: pastor, yo cuando confieso mis pecados, mayormente confieso el que veo más alto y más preponderante en mi vida. Le dice el pastor: ¿cuál es? Él le dice: es el pecado de la vanidad. Él le dice: ¿por qué? Porque cada mañana me miro en el espejo y me admiro. Admiro mi belleza. Y tal vez estoy en el espejo es por 45 minutos, a veces hasta por 1 hora. El pastor la miró y le dijo: hermana, el pecado suyo no es la vanidad, el pecado suyo es la imaginación. ¿Cuál es el punto de esta ilustración? Bueno, es resaltar que nosotros tendemos como seres humanos a pensar o creer lo que realmente no somos. A querer que otros vean en nosotros cosas que nosotros mismos a veces nos autoengañamos con nuestra propia vida. Cuando miramos el estudio anterior o el estudio de los pasajes anteriores al que acabamos de leer de Romanos, nos damos cuenta que Romanos 12 introduce un tema en la carta de los romanos después de Pablo venir predicando acerca de, en el capítulo 11, acerca de la doctrina de la justificación por la fe en la obra de Cristo. Y después de haber resaltado cómo brilla la misericordia de Dios en los capítulos 12, en los versículos 12 al 16. Y ahora Pablo viene y empieza a dar una cátedra acerca de la vida práctica cristiana.
Él empieza a decir, ustedes pueden saber mucho de teología, pueden conocer todas las fuentes bibliográficas, teológicas de la cristiandad. Ustedes pueden tener claro en su mente que es la adopción, la justificación, la redención, la santificación, la glorificación, la regeneración. Pueden saber mucho de apologética, pueden saber mucho acerca de hermenéutica, de homilética, pueden saber de neumatología, pueden saber de soteriología, de angiología y todas las temáticas teológicas que un estudiante de las escrituras académico podría saber. Pero si ustedes no llevan todo eso a la vida práctica, nada están haciendo. Nada. Ahora, el apóstol Pablo empieza este pasaje en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Romanos 12 comienza con una frase: os ruego por las misericordias de Dios. La pregunta clave que se hizo fue esta: bueno, después de haber visto la misericordia de Dios en el Evangelio en tantos colores como lo presenta Pablo en Romanos 12:1, ¿cómo deberíamos responder nosotros a lo que Pablo dice en el verso 1? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él está diciéndole a la iglesia: os ruego. Está frente a una iglesia en Roma. Ya habíamos estudiado la carta a los romanos fue escrito a una iglesia que estaba en Roma, que estaba compuesta no solo por romanos, estaba compuesta por romanos, estaba compuesta por gentiles, estaba compuesta por hombres y mujeres, estaba compuesta por amos y esclavos, estaba compuesta por religiosos judíos y por personas un tanto más libertinas o libres. Era un público variado. Y el mismo Pablo empieza a decirles a ellos: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y empieza a decirles a ellos que es vuestro culto racional. Racional que viene de la razón. Vuestro culto de la mente. Hay unos que lo interpretaron muy mal cuando leen este pasaje y dice vuestro culto racional, piensan que es una ración del tiempo, pero no está hablando de la ración, está hablando de la razón. Vuestro culto racional es una entrega total. Después de haber experimentado una renovación mental, esto nos debe llevar a nosotros a exaltar a Dios. El pastor Sugel Michelén en algún momento dijo: la santificación del creyente comienza por la mente. Ahora, en este punto es donde entra nuestro texto que vamos a estudiar de Romanos 12, capítulo 3 al 8, el cual responde a una pregunta: ¿cómo opera la renovación de la mente? Téngalo en mente eso. ¿Cómo opera la renovación de la mente? Ya tengo el ruego del apóstol que es directamente palabra viviente. Los apóstoles eran ¿qué? Palabra viviente. No, ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito, ellos eran el Nuevo Testamento. Ellos estaban diciendo lo que comunicaba Dios para la era de la iglesia en todos los tiempos. Entonces, Él está diciendo: os ruego.
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y que lo hagan de manera racional. Ese es su culto de la mente a Dios. Y ahora entonces la pregunta es, ¿cómo opera esa renovación de la mente? Bueno, primero, es que esa renovación debe operar en la forma en la que nosotros nos vemos como individuos y como parte de la comunidad de la iglesia. John Piper expresó: la humildad y la sencillez de mente caracterizan al que ama a la misericordia. Razón que el Señor lo dijo claramente, que Dios está cerca de los humildes, pero al altivo lo mira de lejos. Puede tener mucha apariencia, puede tener mucho dinero, puede tener fundaciones, pero el que es altivo, Dios lo mira de lejos. Ahora, toda esta información, para analizar este pasaje, lo vamos a dividir en dos partes nada más. Para analizar el pasaje que leímos, lo vamos a dividir en dos. Primero, existe una exhortación general. Y lo segundo, existe una explicación particular. En eso nos vamos a concentrar esta mañana. Bueno, vamos a desarrollar la exhortación general. Vamos a leer el versículo 3, que es donde está esa exhortación. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero que tenemos que ver, porque vamos a deshuesar, vamos a usar palabras culinarias del tiempo, de nuestro contexto. Ustedes van a hacer un pollo desmechado, lo que tienen que hacer es quitar el hueso. Vamos a desmenuzar. Lo primero que notamos es un porqué. Así comienza. Un porqué. Lo cual indica, como ya se ha dicho, una conexión entre la renovación de la mente que nos lleva a entregarnos a Dios. Ese digo pues, o ese porqué, digo pues, está conectando lo que anteriormente está diciendo o había dicho. ¿Cuál es? Renuévense en la mente. Y ahora les digo, después de decirles renuévense en la mente, dice el apóstol Pablo, ahora les digo varias cosas que deben resaltarse. Mire lo siguiente. ¿Con qué autoridad Pablo dice lo que dice en este lugar? Lo que dice en este pasaje. ¿Con qué autoridad? Bueno, él mismo lo responde. Por la gracia que me es dada. Ahora, ¿qué gracia es esta? Bueno, la gracia de Dios que confirió a Pablo el apostolado y que le capacitaba para hablar con sinceridad de parte de Dios y sin arbitrariedad. Ahora, recordemos en sus propias palabras en Romanos 1:5. En Romanos 1:5.
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bueno, ya sabemos aquí entonces quién le confirió la gracia. Porque todo llamamiento, tenemos que entender, es una ¿qué? Gracia. Lo que es gracia no es pago. Un salario no es gracia. Un salario es un pago. Pero aquello que se recibe sin haberlo trabajado, eso es gracia. Y en cierta ocasión, notamos nosotros que habían discípulos, o más bien en una parábola que el Señor coloca, hay un escenario bastante peculiar. Un hombre está trabajando, o más bien un hombre tiene una viña y contrata a un trabajador. Te voy a pagar tanto por el día. Pongámoslo en nuestros términos actuales. Te voy a pagar 100,000 pesos para que me trabajes el día desmontándome este lote. El muchacho empezó desde temprano, corte y corte. Por ahí a mediodía pasaban otros dos y dijo el dueño: oye, vengan, ¿quieren trabajar? Sí, señor. Les pago 100,000 pesos para que trabajen desmontando con él. Apenas el otro oyó que le va a pagar lo mismo, se fue a reclamar y le dijo: óigame, esto es injusto. ¿Cómo le va a pagar a ellos lo mismo que a mí cuando yo estoy trabajando desde la mañana y estos apenas llegan ahora? Y el dueño le respondió, en palabras coloquiales mías, lo voy a transformar: ¿y a ti qué te importa? La plata es mía. Y si yo le quiero pagar lo mismo, tú y yo convinimos en un precio y eso te voy a pagar. Y si yo quiero pagarle al que quiera trabajar el último minuto lo mismo que ¿a ti qué? Es mi plata. Y cuando notamos esa parábola, nos damos cuenta del corazón humano, porque el corazón humano siempre tiene un conflicto entre el mérito y la gracia. No entiende lo que es gracia y lo que es meritorio, pago. Y siempre quiere estar participando de la gracia de Dios, atribuyéndose recompensas que no merece. Entonces, el apóstol Pablo recibió su llamamiento por gracia. Pablo entonces habla con autoridad apostólica de Cristo como embajador del cielo, y esto no debe obviarse. Ya partiendo de allí, tenemos que ver que no debe tomarse a la ligera. Ahora, vamos a mirar la universalidad de las palabras de Pablo. Pablo habla con su autoridad delegada, pero ¿a quién habla? Eso es una cosa que tenemos que preguntarnos. Se dice dentro de la hermenéutica sencilla que cuando leemos las escrituras debemos decir, cuando estamos leyendo un pasaje, bueno, ¿a quién se escribió? ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo aplico eso a mi vida? Es una hermenéutica sencilla. Ahora, ¿a quién habla? Bueno, la Biblia dice en el versículo 3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Eso se traduce a cada uno de ustedes. ¿A quién le estaba diciendo Pablo? A cada uno de los que estaban presentes. Él se dirige al público de Roma, que era judío, que habían griegos, al que gobierna, al que es gobernado, al esclavo, al libre,
al simple, al entendido, a la mujer, al hombre. Él le estaba diciendo de manera particular a cada uno de ellos este mensaje. Sin embargo, debemos entender que Dios habla a la iglesia en Roma, pero como vemos más adelante, como una manifestación del cuerpo de Cristo en aquella ciudad, sus palabras también aplican a todas las iglesias de todo el mundo y de todos los tiempos. Porque ellos eran una representación, porque lo que sucedía allá en Roma en aquel momento ha sucedido en cada iglesia en todos los tiempos y sucede en la iglesia bíblica Pacto Eterno también aquí. Ahora, las palabras del apóstol entonces no se aplican solo a la iglesia como iglesia, sino que se aplica a cada uno de nosotros de manera individual. Por tanto, al escuchar la exposición del texto que Pablo nos dice, debemos considerar lo que él nos está diciendo y pensar en nosotros mismos. Dejar la costumbre que tal vez tenemos de decir esa palabra le cae a fulano y siempre decir, Señor, háblame a mí, porque eso es para mí. Ahora, ¿cuál es la exhortación? Bueno, ¿cuál fue entonces eso? ¿Cuál era la exhortación para cada uno de ellos? Esto lo vemos en dos perspectivas que yo veo aquí. Una negativa y una positiva. La negativa dice que no tenga o que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Negativa, ¿por qué? Porque dice que no tenga nadie más alto concepto de sí. Si fuera positiva, dijera que tenga cada uno un alto concepto, pero no dice así. Lo dice primero de manera negativa. Que no tenga nadie un alto concepto de sí mismo. Y ese que no tenga nadie o que no piense nadie más altamente de sí mismo, esa palabra incluye pensamiento, incluye algo no solo intelectual, sino también emocional. De modo que se trata no solo de lo que pensamos de nosotros mismos, sino también de cómo nos valoramos o de la importancia que solemos darnos a nosotros mismos. Pablo sabe que la tendencia carnal es engañarse a uno mismo. La Biblia lo dice claramente. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y así la canción usted la haya dedicado o en sus tiempos de vida pasada la haya bailado o la haya disfrutado escuchándola, es una absoluta contrariedad a la escritura. Hagamos lo que diga el corazón. Si hace lo que dice el corazón, quiero decirle una cosa. El corazón tiene la habilidad de engañar. Y el único que conoce el engaño del corazón es Dios, porque lo revela, porque se expone el corazón a la escritura y la escritura deja el corazón sin argumentos. Pero el corazón tiene la habilidad de engañarnos. Ahora, tenemos la tendencia a creer y sentir que somos más de lo que realmente somos. Alguien alguna vez dijo y expresó, a veces creemos que valemos 90 cuando realmente valemos 30. Y con razón, el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versículo 18, 1 Corintios 3, versículo 18, y leamos 18 y 19, dice, nadie se engañe a sí
mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hermano, es importante enfatizar en esto. ¿Por qué razón? Porque una generación posmoderna como la nuestra, donde se habla tanto de la baja autoestima y está cada persona, porque hay un afán, hoy los predicadores de los púlpitos parecen más coach levantando el ánimo. Tú puedes, tú eres un campeón, tú puedes llegar a hacer cosas, tú puedes, si tú tienes un negocio, tú puedes comenzar y vas a llegar a ser grande y tú vas a empezar, si vendes agua, vas a venderle agua al África y no te preocupes que esas bolsas de agua llegarán allá, y empiezan a decir, porque hay gente que usan el púlpito solo para elevarle el ánimo a las personas. Y notamos en la tendencia que existen en las redes sociales, donde esa tendencia de esta generación lo que quiere es promover una imagen de importancia, de habilidades y los derechos que tenemos a nosotros mismos. Usted abre el Facebook y lo primero que empieza a mirar es gente queriendo llenarlo con la mejor versión de sí, para que todos sepan. Y ya hay incluso aplicaciones que tú te tomas la foto detrás de una pared escabrosa donde todavía no se ha repellado, pero la aplicación te quita esa pared escabrosa y te pone la Torre Eiffel. Y hay gente que suben esa foto porque quieren todo el tiempo aparentar a los demás. Y tristemente, en las iglesias esto se ha metido. Todos somos propensos a exagerar nuestra propia sabiduría, nuestra propia competencia, nuestra propia sinceridad. Y lo primero que Pablo dice acerca de esto es que debemos atesorar la misericordia y atesorar la sabiduría. Pero esto nos lleva a la humildad. Ahora, de manera positiva, significa que deberíamos vernos a nosotros mismos como si fuera una basura, porque si no debemos tener ningún alto concepto, entonces ¿debo verme como lo peor? No, porque eso sería autoconmiseración. Y en la autoconmiseración es una falsa humildad. Es el lado opuesto. Es otra cara del orgullo. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, la Biblia, el apóstol Pablo nos dice que debemos pensar, dice, conforme, sino que piense de sí con cordura. Cordura significa sobriedad, significa buen juicio. Y piense por un momento qué pasa por la mente de una persona ebria. Porque nos damos cuenta que existe de verdad pocos ebrios que son pobres. Existen pocos ebrios que son infelices. Pocos ebrios que son ignorantes. No, el ebrio lo sabe todo. Cuando usted nota que están dos borrachos hablando, el uno quiere siempre decirle al otro lo mejor que él es y lo mejor que él hizo. Y el otro viene y está respondiéndole a el otro. Hay una parodia, no de borrachos, pero hay una parodia costumbrista que se llamaba
en su momento, cuando existía la televisión por antena, que se llamaba Las Vainas de mi Pueblo. Y en Las Vainas de mi Pueblo existía un hombre que siempre eran dos hombres sentados en un taburete, estilo dueño de finca, y cual de los dos fuera más orgulloso que el otro. Uno con un machete siempre en la mano o en la pierna, diciéndole que a el otro, imagínate que me encontré un ñame en la finca mía y tiré el primer machetazo y eso salió blanquito, harinoso en la tierra, enterrado ese ñame. Yo dije, voy a ver, voy a sacarlo. Y di tres pasos y tiré el machetazo y blanquito. Y cuando, mire, caminé como 15 minutos y tiré el machetazo, mano, ese fue un ñame tan grande que se sacó. Un ñame que, mire, eso medía como 15 metros ese ñame que comió todo el pueblo. Y la parodia es que el vecino, que no se quería quedar atrás, también tenía que inventar una mentira más grande diciéndole a el otro. Entonces le decía, eso no es nada, sino que el día que hicieron la olla de mote con el ñame que tú diste, mira, la olla, tú sabes que yo fabrico olla. Bueno, fabriqué una olla, pasé ese mote, que esa olla hubo que cargarla con 4 catapilas. Hasta que el otro, sabiendo que tanto lo que el otro le estaba diciendo como lo que él mismo estaba diciendo era mentira, le dice al otro terminando, siempre terminaba allí ese cuento sacando el machete y diciéndole, te vas a llevar un planazo. El corazón humano es tendiente a exagerar y a no tener buen juicio sobre sí mismo. En palabras de Keller, dice, estar sobrio quiere decir ser rigurosamente preciso, estar en pleno contacto con la realidad. Lo que se nos manda aquí entonces no es a tener una baja autoestima, sino a pensar conforme a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Es que no somos nosotros mismos los que muchas veces debemos ver las cosas buenas en nosotros mismos, sino los demás. Mire, ¿cuál es el parámetro para renovar nuestra mente entonces? Bueno, debemos evaluarnos con sobriedad. Porque como nuestro criterio entonces parece venir más de las redes sociales que de la misma Biblia, entonces Pablo en la última parte del versículo 3 dice, según la medida de fe que Dios le haya dado a cada uno, o que Dios le repartió a cada uno. ¿Y a qué se refiere Pablo con esta cláusula de la medida de fe? Bueno, no es tan sencillo, pues podría estar vinculada al hecho de que Dios soberanamente le da a cada creyente una medida distinta de fe. Así podían interpretar algunos. Lo segundo que podríamos interpretar es que cada creyente debe hacer, lo que debe hacer es mantenerse humilde conforme al entendimiento de la fe que tenga él, conforme a las Escrituras. Y yo me alineo a esa. Porque somos muy tendientes a querer encontrar como quién es la persona que tiene más fe.
Pero resulta que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Según el conocimiento bíblico que tenga cada uno de sí, actúe. Entonces, la palabra medida aquí no tiene que ver con cantidad. Tiene que ver con un parámetro estándar. Con un parámetro o un estándar de medición. Por lo tanto, entonces, aquí lo que debemos nosotros es evaluar nuestra vida por medio del Evangelio. Uno de los estándares que debemos tener siempre en nuestra mente es: yo quiero pensar el Evangelio, hablar el Evangelio, sentir el Evangelio, cantar el Evangelio y vivir el Evangelio. Eso debe ser un estándar de cada uno de nosotros desde que nos levantamos. Ayúdame, Señor, vamos a hacer el ejercicio y cada uno de ustedes lo dice duro. Yo hago la seña, como si fuéramos los niños de la clase de escuela dominicana. A ver, ayúdame, Señor, a cantar y vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. Eso debemos hacerlo. Mi hermano, debemos actuar de acuerdo al grado de conocimiento que cada uno haya tenido en el Señor. De acuerdo al grado de conocimiento, esa es la interpretación. Tú tienes conocimiento del Evangelio. Según ese conocimiento que tengas del Evangelio, debes entonces vivir y actuar. Y debes no tener más alto concepto de ti. La segunda razón es la particular. La particular. Vamos a leer versículos 4 al 8. Porque la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, estamos en Romanos 12:4. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ayúdeme leyendo el 6. O si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a mirar esto, porque hay una razón particular. Los versos 4 al 8 tratan con una razón en particular de por qué debemos pensar en nosotros mismos con sobriedad. Y es evidente. Es evidente. Porque la palabra porque, de la manera, así Pablo comienza con porque, está enfatizando una razón particular. Y la razón aquí es doble. Primero, porque somos un cuerpo. Necesitamos una mente sobria porque somos llamados a formar parte de algo que es más grande que nosotros. Estén despiertos. Escuchen, escuchen. Necesitamos una mente sobria porque somos llamados
a formar parte de algo que es más grande que nosotros. Pablo utiliza la analogía del cuerpo y resalta esto. El cuerpo está formado por diferentes miembros, pero no deja de ser un solo cuerpo. Y si le cae el martillo en el dedo, así sea el dedo más pequeñito del pie, se va a mover el brazo, se va a mover la pierna, se va a mover la boca. Y la boca sí que dice, porque a veces queremos, a veces no solo gritamos, sino que entonces decimos cualquier cantidad de cosas involuntariamente por el dolor que siente el dedo pequeñito. Y nadie puede estar diciendo el dedo de la mano, diciendo, pero si ese es el dedo del pie. Si fuera el dedo de la mano, sí, porque el dedo de la mano es el que uno saluda, es con el que uno se soba, es con el que uno toca. Es con el que tú escribes. Tú no escribes con el dedo del pie. Así que, ¿qué te va a importar? Eso no importa. La mano podría, si pudiera razonar, le diría al cerebro, cállate, ¿a ti qué te importa? Me dolió. ¿Por qué? Porque hace parte de todos. Y me debo doler si fue el dedo del pie, que es al que menos quiero mostrar, como el dedo de la mano, que tal vez es el que más muestro. Y así, bajo ese entendimiento de que somos un solo cuerpo, el apóstol Pablo empieza a introducir todo el concepto. Nosotros formamos parte de algo más grande, mi hermano. Ahora, en el cuerpo, cada miembro tiene diferentes funciones, pero son un solo cuerpo. Y el uno está unido al otro. Y el uno se debe al otro. Y como decía el filósofo epicúreo de los tiempos del estoicismo, una mano lava la otra y las dos manos lavan la cara. Mi hermano, el cuerpo se ayuda al otro. Y todos funciona, todo funciona. Esta mano agarra el jabón, la otra mano agarra el estropajo. Y una se pasa y se soba. Los dedos actúan de una manera sincrónica para agarrar algo y soltarlo. Mientras los pies se mueven para huirle al agua fría y también el cerebro lo lleva diciéndole no, porque tienes que bañarte, y razona y involuntaria y obedientemente tiene que moverse y desplazarse hacia el chorro frío. Todo un cuerpo funcionando. Cada uno hace una cosa diferente. Y por eso el apóstol Pablo expresa diciendo, es que si todos fuéramos ojos, entonces, si todos fuéramos orejas, entonces, ¿a dónde llegaríamos? Ahora, el apóstol Pablo, al colocar la analogía de que somos un cuerpo, nos está diciendo quién es la cabeza, porque un cuerpo tiene una cabeza. ¿Y la cabeza es quién? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y hermano, aquí lo que está diciendo es que la fe y la medida de fe, de comprensión del evangelio de cada uno de nosotros debe entrelazarse para poder ayudarnos como cuerpo, servirnos. Ahora, José Malén dice, antes pensábamos u obrábamos teniendo en cuenta
solo nuestros propios intereses. Como individuo tomaba en cuenta solo mi persona, mis prioridades y mi satisfacción. Pero ahora sabemos que debe ser diferente. Hermano, da tristeza cuando un cristiano solo piensa en que reunirse en la iglesia es una situación únicamente unipersonal. Yo voy, saludo, ¿cómo están? Pero no miro alrededor para ver, esta hermana está llorando, ¿por qué será? Voy a acercarme. Fulana de tal vino, se sentó en la última silla cuando siempre se sienta adelante. Y no fue porque llegó tarde, fue porque llegó primero, pero ¿qué pasó? Fulano de tal no vino hoy. ¿Qué sucederá? Lo voy a llamar. No. Venimos como si fuéramos individuos independientes, llaneros solitarios del reino de Dios, y llegamos y nos sentamos y decimos, que me hable Dios, que me sane el Señor. Ya cumplí. ¿Y a mí qué me importa si vino o no vino? Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Yo no le ando averiguando la vida a nadie para que nadie me ande averiguando la vida mía. Y esa clase de forma de comportarse en el cristianismo es contraria a la escritura. Porque no estamos actuando como cuerpo. Porque un cuerpo se duele de cada uno de los miembros. Los ojos van a botar lágrimas cuando se fracture hasta el más insignificante de lo que tú consideras es parte de tu cuerpo. Y mi hermano, a veces no notamos lo importante que es una parte de nuestro cuerpo hasta que ella falta. Hay un video de un hombre, y hago la referencia a él no porque comparta doctrina o porque es realmente tiene otra clase de fe, pero comparto por su discapacidad, comparto esto que voy a decir. Hay un hombre llamado Tony Meléndez que nació sin brazos y que es guitarrista y toca la guitarra con los pies. Y a mí me asombra en algún momento cuando él dice que en algún momento alguien le pregunta que si él cree en los milagros, y él dice, es que cuando yo veo a la gente levantar las manos, saludar y abrazar, eso frente a mí es un milagro. Porque él no lo tiene. Y a veces nosotros olvidamos, dejamos de agradecer lo que realmente somos, tenemos en Dios. Amados, vivimos en una generación individualista, hermano. Vivimos en una generación individualista. Cada quien quiere lo suyo, y vivir para sí mismo. Y esa actitud individualista es dañina. Es dañina. Tenemos que saber que hacemos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y no hay lugar a la madurez fuera de la comunidad cristiana. Yo quiero que escuchemos esto. Hermano, la manera en la que nosotros vamos a vivir el evangelio y demostrar el evangelio y crecer en el evangelio es cuando vivamos en comunidad como cuerpo.
como cuerpo. Si nosotros nos portamos como aceite y agua, tú por tu lado, yo por el mío, por más que nos quieran revolver, tú por tu lado, yo por el mío, no vamos a llegar a ninguna parte. Porque hemos sido llamados a ser ¿qué? Un cuerpo, hermano. Un cuerpo. ¿Usted confiaría en un médico que no hizo su año rural, pero sacó buenas notas, pero no hizo su año rural? Yo creo que no. Porque es indispensable para la graduación de un personal en medicina tener su año rural para graduarse. Porque es la forma en la que toda la universidad y sus profesores evalúan que todo lo que sabe como teoría lo aplica en la práctica. Yo puedo saber mucho de teología, pero si no me rozo con mi hermano para abrazar al necesitado, para llorar con el que llora, para amar al que el que me hace daño, para perdonar al que me ofendió, yo no estoy cumpliendo el evangelio. No tengo mi año rural. Es imposible ser cristiano sin comunidad cristiana. Yo pongo en práctica el perdón cuando estoy en roce con las personas. Porque en el roce con las personas, hermano, es donde nos conocemos las fallas. ¿Y sabe por qué a veces queremos ser individualistas? Para que nadie nos afecte, ni para yo afectar a nadie. Para mantener una imagen, yo no invito a nadie a mi casa, pero hermano, uno de los requisitos bíblicos es que los pastores, los ancianos, los diáconos, la iglesia debemos ser hospedadores. Así que el día que usted diga que ¿para dónde cojo? Estoy despachado, toque el timbre. Diga, pastor, quiero hablar con usted. Venga, compartamos. Porque la iglesia, porque mi casa está abierta para que conozca cómo vive su pastor. Para que conozca el trato que le doy a mi esposa. Para que conozca el trato que le doy a mis hijos. Yo no tengo nada que ocultarles. Y trato de no hacerlo. Tengo fallas, muchas. Tal vez en algún momento tenga que pedirle perdón a cada uno, a alguno de ustedes porque cometa alguna falla. Pero en eso consiste la cristiandad. En eso. Amados, en estos 15 minutos que nos restan, tenemos que ver la diversidad de los miembros, cada uno con una función diferente, con el don que Dios nos dio. Mire, versículo 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amados, antes de ir al 6, aquí no hay barreras, no debe existir barreras, no debe. Cristo rompió ese velo. Ya no hay hombre, mujer, esclavo o libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Yo me acuerdo en ese pasaje maravilloso donde había un hombre llamado Onésimo. Onésimo había sido esclavo
de, recuérdenme, de Filemón, de Filemón. Había sido esclavo de Filemón. ¿Qué significa un esclavo? Alguien que el esclavo es propiedad de su amo. Y Onésimo se le voló. Eso era grave. Se le voló a Filemón. Se fue. Lo agravió. Tal vez se le llevó algo. Y hermano, Filemón llega al Señor por medio de la prédica del apóstol Pablo. Y como cosa de Dios, la gracia de Dios, Onésimo se encuentra con Pablo y conoce el evangelio. Estaba conociendo Filemón por allá. Y tenemos una carta en su nombre. Y estaba conociendo Onésimo al Señor por allá. Y llegó un momento en el que el apóstol Pablo le va a enviar a Onésimo a Filemón, porque ahora Filemón ya era líder de una iglesia. Y cuando le escribe, le dice: allí te mando a Onésimo, ya no como tu esclavo, sino como tu hermano, para que lo recibas en Cristo. Y si en algo él te dañó, pónmelo a mi cuenta que yo te lo pago. Y ahora tenía que vivir Filemón el evangelio recibiendo a aquel que lo había perjudicado, pero ahora recibiéndolo ya no para darle azotes, ya no para meterlo en la cárcel, ahora para abrazarlo, diciéndole: eres mi hermano. Y por primera vez el evangelio iba a hacer que un esclavo que le tenía miedo a su amo lo pudiera ver a los ojos y pudiera hacer que se abrazaran como hermanos. ¿Por qué nosotros, si algo así está en la Biblia, por qué nosotros no abrazamos al que es más humilde? No abrazamos al que está enfermo. No abrazamos al que pasa por la calle. ¿Por qué no nos sentamos con aquel que no huele a perfume como nosotros? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido que nosotros somos llamados a ser cuerpo. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Cuando vemos esto, estamos dándonos cuenta que Dios nos dio dones que nos individualizan, sí. Que nos hacen diferentes en función, sí. Y por eso somos llamados. Porque el don que tiene este dedito no es el mismo que tiene esta oreja. Y el don que tiene esta oreja no es el mismo que tiene este pie o esta pierna. Pero él depende de ella depende de él. Y ellos dependen de él. Y funcionamos. Hermano, lo primero que tenemos que ver es que tenemos que tener humildad. Humildad. Porque para poder ejecutar el don que tenemos que hacerlo con humildad.
teniendo cada uno diferentes dones. ¿Según qué? Versículo 6. ¿Según qué? Según la gracia. ¿Según la qué? La gracia. ¿Y qué es gracia? Lo que no merecemos. Lo que no merecemos. Yo siempre tengo un dicho para todas las cosas que me pasan. Cuando algo me pasa y es bueno, yo digo, Señor, gracias porque no lo merezco. Y cuando algo malo me sucede, yo siempre le digo al Señor, Señor, gracias porque es menos de lo que merezco. Eso me mantiene enfocado, mi hermano. Enfocado. El don que tenemos. Tenemos que dejar la arrogancia para poder practicar el don. Y lo que tenemos que ver es que el don es para ponerlo al servicio de cada uno. Hoy en día hemos notado cómo personas utilizan el don para catapultarse ellos mismos. No saben, medio saben hacer una cosa y ya sacan 10,000 tarjetas a todo color. ¿Usted se imagina que en la iglesia pasada el que profetizaba inmediatamente, uy, fulano profetizó, sí, y al día siguiente ya estaba en la imprenta mandando a hacer tarjetas y diciendo, profeta a las naciones? ¿Quién dijo? Eso no era. Los dones eran para edificar la iglesia local. Y por lo tanto, la arrogancia es contraria a el don que es recibido por gracia. Mi hermano, en estos minutos, le dije que eran 15 y nos faltan 8. En estos minutos, quiero decirle esto, rápidamente. Estos dones, el primero que dice, bueno, vemos aquí 3 grupos de dones. El primero, el de profecía. Y se trataba de revelaciones espontáneas que algunos hermanos tenían en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no tenían el Nuevo Testamento escrito. No tenían el Nuevo Testamento escrito. Por esa razón, ellos entonces, el Señor les revelaba cosas para poder dirigir y edificar y entrar a la exhortación. Pero una vez el canon de las Escrituras ha sido escrito y tenemos la profecía más segura escrita, nosotros tenemos que acudir a ella. Ahora, el de la enseñanza, bueno, está más ligado a los pastores, a los ancianos. Debe proporcionar consuelo. El que exhorta debe, la palabra exhortar, que significa parakaleo en griego, dice animar a otro, llamar la atención a otro con el ánimo de no destruirlo, sino levantarlo. Eso debemos hacerlo. El liderazgo, hay solo uno allí y dice el que dirige con diligencia. También dado más a los pastores o líderes de la iglesia que son supervisores de la grey. En esta iglesia solo hay un solo pastor, mi hermano, y es Cristo. Y los demás somos servidores aquí. Y cumplimos una función, sí.
porque el que enseña debe dedicarse a eso. Pero todos somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Y en el don de servicio, el que sirve en servir. El griego para servicio es diaconía. Por eso de ahí viene la palabra diácono. El que da debe hacerlo con liberalidad. Y el que muestra misericordia debe hacerlo con alegría. Hermano, ojalá que cada uno de nosotros nos comportemos como miembros de Cristo, usando los dones que Dios nos dio para edificación de la iglesia, aceptando el don que Dios no me dio, porque a veces hay uno que dice, yo quiero cantar, pero no canta, su don es otro, pero no quiere lo que Dios le dio. Y cuando nosotros no aceptamos lo que Dios nos ha dado como don, somos orgullosos también, inconformes. Hay hermanas que piensan que cocinar delicioso no es un don. Póngalo al servicio del Señor. Que sentarse y consolar, que tener sensibilidad para consolar al que está angustiado, no es un don. Pero póngalo al servicio de Dios, porque sí lo es. Hay otros que tienen la capacidad para notar cuando a un hermano no ha comido. Yo no sé, hay unos que tienen esa... Yo conocí una hermana, ya está en la presencia del Señor. Se llamaba Cecilia Flores, era como una madre. Y ella tenía sus dichos particulares costumbristas para darse cuenta. Ella me decía, fulana no ha comido. Me dice, pero ¿por qué tú sabes? ¿Le viste el estómago? Me dice, no, es que tiene el ojo delgadito. Y en serio, yo no sé hasta este momento cómo una persona tiene el ojo delgadito. Pero sí sé que esa hermana tenía la particularidad de ver cuando alguien no había comido. Y se le presentaba y le daba. Amados, pongamos a funcionar, no seamos independientes, esté pendiente al otro, deje de mirarse a sí mismo, deje de ser orgulloso, dejemos de ser orgullosos y vamos a mirar a los demás. Y tengamos ese mismo ejemplo que hubo en Cristo Jesús, siendo Dios, igual a Dios, no se aferró, sino que vino, hoy lo cantamos, vino a servir al pecador, vino y lavó los pies de su iglesia, vino y murió por ella, siendo el creador de todo. Lo clavaron en un madero, propiedad de Él, porque de Él lo es todo. Lo enterraron en una tumba prestada. Pero el dueño de la tumba y todo lo que tenía era posesión de Él. Y si Él fue exaltado hasta lo sumo y le dio el Señor, su Padre, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por un acto, mi hermano, maravilloso. No, tenía que hacer eso para hacerlo. No, Él es Dios y siempre ha sido Dios. Pero siendo Dios, pudiendo exigirnos, Él vino a servir. Así que para servir tenemos que tener humildad. Coloquémonos en pie y sirvamos con humildad. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre,
A ti y solo a ti, Señor, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Señor amado, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por haber tenido, Señor, con nuestras vidas la misericordia. Ayúdanos, Señor, si estamos siendo orgullosos. Perdónanos. Ayúdanos a no tener alto concepto de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ver a mi hermano, a no concentrarme solo en mis cosas, a saber que todo lo que tengo ha sido dado por gracia, no porque lo merezca. Si soy, Señor, si me has permitido ser maestro, docente, y con ese talento, Señor, vivo, ayúdame a colocarlo también al servicio de la iglesia para enseñar a otros. Si soy médico, ayúdame, Señor, a ser sensible, que no solo esté detrás de mí el factor del dinero solamente para ejecutar aquello que recibí por gracia. Si cocino, si tengo habilidad musical, si tengo habilidad para aconsejar, todas las habilidades que tengamos individualmente, ayúdanos, Señor, a ser humildes. Porque cada vez que retengo el don, estoy gritándote a ti que me lo diste por gracia. Esto es mío y lo merezco, y yo lo administro como quiera. Perdónanos, perdónanos. Ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos. Todo te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, haz que tu iglesia crezca. Haz que tu iglesia, unidos, demostremos al amarnos los unos a los otros que somos tus discípulos, así como tú lo dijiste. En esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a orar unos por otros y a ser un cuerpo. Que todos unidos con los dones que nos has dado, glorifiquemos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.